vamos a leer el capítulo 2. La humanidad en movimiento. Hace unos 100 años, Rosa Luxemburg sugería que, aunque el capitalismo necesita organizaciones sociales no capitalistas como marco para desarrollarse, su modo de proceder consiste en asimilar la única condición que puede garantizar su propia existencia. Las organizaciones no capitalistas ofrecen un terreno fértil para el capitalismo. El capital vive de la ruina de las formaciones, y aunque este ambiente no capitalista es indispensable para la acumulación, esta última avanza a sus expensas devorándolo. Es la paradoja innata al capitalismo y, a largo plazo, su ruina. El capitalismo es como una serpiente que se alimenta de su propia cola. De manera alternativa, podríamos decir, empleando términos que Rosa Luxemburg no podía conocer porque se ha acuñado en la última o las últimas 2 décadas, un periodo en el que la distancia entre la cola y la boca se ha acortado rápidamente y la diferencia entre el que come y el que es comido se ha hecho cada vez menos evidente. El capitalismo extrae su energía vital de la liquidación de activos. Esta práctica, que recientemente ha salido a la luz por las habituales operaciones de fusiones hostiles, siempre necesita nuevos activos que pueden liquidarse. De este modo, más pronto o más tarde, una vez que este método haya alcanzado una difusión global, acabará por agotar sus suministros o por reducirlos por debajo del nivel requerido para su propio sustento. Los activos liquidados son el resultado del trabajo de otros productores, pero como esos productores han sido privados de sus bienes y por consiguiente eliminados de manera gradual, pero implacable, se alcanzará un punto en el que inevitablemente ya no habrá más activos que liquidar. En otras palabras, Rosa Luxemburg preveía un capitalismo que moriría por falta de alimento, fallecería de inanición, porque habría devorado la última pradera de alteridad en la que pastaba. 100 años más tarde se diría que un resultado de lo más funesto, posiblemente la más funesta consecuencia del triunfo global de la modernidad, es la aguda crisis de la industria de destrucción de desperdicios humanos. Cabe recalcar que desperdicios humanos es un término que se utiliza en el libro, pero no de manera despectiva, sino como parte de este sistema, pues, ojete, ¿no? Bueno, ya que cada nueva posición que conquistan los mercados capitalistas añade otros miles o millones de individuos a la masa de hombres y mujeres privados de sus tierras, de sus talleres y de sus redes de seguridad colectiva. Jeremy Seabrook describe gráficamente el sufrimiento de los pobres del mundo en nuestros días, a menudo desahuciados de su tierra y obligados a tener que arreglárselas en los suburbios, en rápida expansión, de la megalópolis más cercana. Se refiere al fenómeno de migración, pero de gente que realmente es pobre, pobre real. La pobreza global huye no porque la persiga la riqueza, sino porque ha sido expulsada de un campo agotado y transformado. La tierra que cultivaban, adicta al fertilizante y al pesticida, ya no produce un excedente que vender en el mercado. El agua está contaminada, los canales de riego están encenagados, el agua de los pozos está envenenada y no es potable. El gobierno les quitó el terreno y ha construido en él un centro turístico costero o un campo de golf, o, bajo la presión de los planes de ajuste estructural, lo ha dedicado a la exportación de más productos agrícolas. No se habían reparado los edificios de las escuelas, se había cerrado el centro de salud. Los bosques
de donde la gente siempre había recogido combustible, fruta y el bambú con el que reparaban sus casas, se habían convertido en zonas prohibidas, vigiladas por hombres vestidos con el uniforme de alguna compañía semimilitar privada. La masa de seres humanos convertidos en superfluos por el triunfo del capitalismo global crece sin parar y ahora está a punto de superar la capacidad del planeta para gestionarlos. Existe una perspectiva plausible de que la modernidad capitalista o el capitalismo moderno se atragante con sus productos residuales que no puede volver a asimilar, aniquilar o desintoxicar. Hay numerosos indicios de la creciente toxicidad de los residuos que se acumulan a toda prisa. Aunque las insanas consecuencias de los residuos industriales y domésticos para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del planeta vienen constituyendo desde hace algún tiempo un motivo de gran preocupación. Si bien es cierto que, tras los debates, no se ha hecho gran cosa, seguimos lejos de ver con claridad y de captar en su totalidad las enormes repercusiones de las masas crecientes de desperdicios humanos en el equilibrio político y social de la coexistencia planetaria humana. Sin embargo, ya es hora de empezar. En una situación novedosa como la nuestra, ni el análisis de la lista de los sospechosos habituales, ni recurrir a los medios tradicionales para atraparlos, serán de gran ayuda a la hora de tratar de dar un sentido a lo que está ocurriendo y que afecta por igual, aunque de distintas maneras, a cada habitante del planeta. La nueva plenitud del planeta, el alcance global de los mercados financiero, laboral y de bienes de consumo, de la modernización gestionada por el capital y por ende del modo de vida moderno, tiene dos consecuencias directas. La primera de ellas es la obstrucción de los desagües que en el pasado permitían drenar y limpiar a tiempo y con regularidad los relativamente escasos enclaves modernos del planeta de su excedente humano, que la forma de vida moderna solo podía producir en proporción creciente. La población superflua, supernumeraria y excesiva, el exceso de desechos del mercado laboral y aquello que rechaza la economía de mercado, que rebasan la capacidad de los sistemas de reciclaje. Una vez que el modo de vida moderno se ha dificultado o ha sido ensanchado a la fuerza, hasta abrazar todo el globo y ha dejado de ser el privilegio de un número limitado de países escogidos, las tierras vacías o tierras de nadie, para ser más precisos, las tierras que gracias al diferencial de poder global, aquel sector del planeta que ya era moderno podía considerar y tratar como vacías o sin dueño. Tierras que han servido durante siglos como desagüe primario o descarga principal para eliminar los desperdicios humanos. Se han estrechado en la base y se han acercado al desvanecimiento. En las regiones del planeta que han abrazado recientemente al gigante de la modernidad o que han sucumbido a él, en las que se están produciendo en masa seres humanos superfluos, jamás existieron esos desagües. En las sociedades llamadas premodernas, libres del problema de los desperdicios, humanos o no, tales desagües no eran necesarios. Se está refiriendo a desagües como a pueblos o lugares donde sí habitan personas, pero que están en una comunidad marginada y que no pertenecen al sistema capitalista porque no están consumiendo de un supermercado, por ejemplo. Entonces se están reproduciendo en masa y este crecimiento hace que el capitalismo venga y quiera apoderarse, apropiarse de esas tierras, y a estas personas que viven en esa comunidad pues no pueden entrar en este sistema, y es como o entras o te vas a ver a dónde, y los convierten en desechos humanos y obligan a la migración. Como efecto de aquel proceso doble, la obstrucción de los viejos desagües y la carencia de unos nuevos para eliminar los desperdicios humanos, tanto los viejos modernos como los recién llegados a la modernidad vuelven contra sí mismos
el filo cortante de las prácticas de exclusión. No podía esperarse algo diferente, porque la diferencia que se ha encontrado o producido en el curso de la expansión global del modo de vida moderno, pero que durante varios siglos había podido afrontarse como una molestia pasajera, y a pesar de la irritación remediable manejada con más o menos eficacia mediante estrategias de antropofagia o antropoemia. Estos son términos de Claude Lévi-Strauss. Ha venido para quedarse. Sin embargo, las estratagemas habituales, probadas y verificadas en tierras lejanas, no son válidas en casa, y todos los intentos de ese sentido comportan riesgos impredecibles, no verificados y por ello espantosos. En su incisiva crítica a la alternativa actual de aplicar la fuerza para garantizar la conformidad con los valores de aquellos que poseen la fuerza, y una tolerancia vacía que, al no comprometer a nada, no cambia nada, Clifford Geertz observó que el poder para imponer la conformidad ya no existe, mientras que la tolerancia ha dejado de ser el noble gesto con el que los poderosos podían aplacar de manera simultánea su propio desconcierto y la ofensa de aquellos que se sentían tratados con condescendencia e insultados por su presunta benevolencia. En nuestros días, subraya Geertz, las cuestiones morales derivadas de la diversidad cultural que solían surgir principalmente entre una sociedad y otra, ahora surgen cada vez más en su propio seno. Las fronteras sociales y culturales coinciden cada vez menos. Atrás ha quedado el día en que la ciudad estadounidense era el principal modelo de la fragmentación cultural y de la confusión étnica. El París de nos ancêtres les Gaulois está a punto de convertirse en políglota y polícromo. Como Manhattan y París podría llegar a tener un alcalde norteafricano, o esto al menos en lo que temen muchos Gaulois, antes de que Nueva York tenga un hispano. El mundo en cada uno de sus puntos locales está llegando a parecerse más a un bazar kuwaití que a un club de caballeros ingleses. Todos les milieux son mixtes. No crean más Umwelt, como ocurría antes. Estos términos en francés y en alemán tal vez los ponga en la descripción. Si el exceso de población, es decir, la parte que no puede reintegrarse en los parámetros de la vida normal ni volver a procesarse bajo la categoría de miembros útiles de la sociedad, puede ser apartado y transportado más allá de los límites del recinto dentro del cual se busca el equilibrio económico y social. Entonces, las personas que han eludido el transporte y permanecen en el interior del recinto quedan destinadas al reciclaje o a la rehabilitación, aunque por lo general resulten superfluas. Están afuera, pero solo de manera temporal. Su estado de exclusión es una anormalidad que reclama a voces un remedio y exige una terapia. Necesitan a todas luces que se les ayude a volver adentro lo antes posible. Son el ejército de reserva de la mano de obra y se les tiene que poner y mantener en buena forma para que puedan regresar al servicio activo a la primera oportunidad. Todo ello cambia. No obstante, cuando se obstruyen los canales de drenaje del excedente de seres humanos, cuanto más tiempo pase dentro de la población superflua y se codee con los demás, los útiles y legítimos más tienden a difuminarse y a tornarse imperceptibles las líneas que separan la normalidad de la anormalidad. La incapacidad transitoria de la consignación definitiva como desperdicio. En lugar de seguir siendo una desgracia limitada a una parte relativamente pequeña de la población, como solía percibirse, la consignación como desperdicios se convierte en la perspectiva potencial de todos, uno de los polos entre los que oscila la posición social presente y futura.
Las habituales herramientas y estrategias de intervención elaboradas para tratar con una anormalidad considerada temporal y relativa a una minoría no bastan para afrontar el problema de los desperdicios en esta nueva modalidad, ni son particularmente adecuados para la tarea. Aunque aterradores, estos contratiempos y dificultades y otros similares tienden a magnificarse y a empeorar en aquellas partes del globo que solo recientemente se han enfrentado al fenómeno de la población excedente y al problema de su eliminación, antes desconocidos. Recientemente significa aquí con retraso. En un tiempo en que el planeta ya está repleto, cuando ya no quedan tierras vacías que puedan servir de lugares para la destrucción de excedentes, y cuando cualquier asimetría de fronteras se vuelve con firmeza en contra de los recién llegados a la familia de los modernos. No habrá tierras que inviten a los excedentes de otros, ni se les podrá forzar a aceptarlos y albergarlos, como se hiciera en el pasado, al revés que los productores de residuos de antaño que buscaban y encontraban soluciones globales a los problemas que ellos mismos generaban localmente. Estos recién llegados a la modernidad se ven obligados a buscar soluciones locales a problemas causados globalmente, en el mejor de los casos con escasas y a menudo inexistentes posibilidades de éxito. Ya sea voluntaria o forzada, su entrega a las presiones globales y la consiguiente apertura del propio territorio a la circulación ilimitada de capital y mercancías ponen en riesgo gran parte de los negocios familiares o comunitarios que antaño podían y estaban dispuestos a hacerlo, absorber, emplear y mantener a todos los seres humanos recién nacidos y a garantizar en la mayoría de los casos su supervivencia. Solo ahora los recién llegados al mundo de los modernos experimentan esa separación entre negocio y familia, con todas las convulsiones sociales y toda la miseria humana consiguientes, un proceso que los pioneros de la modernidad experimentaron hace cientos de años en una forma en cierto modo mitigada por la disponibilidad de soluciones globales a sus problemas, la abundancia de tierras vacías y tierras de nadie, que podían utilizarse con facilidad para depositar el excedente de población que no podía ser absorbido por una economía emancipada de las constricciones familiares y comunitarias. Los últimos en llegar no tienen a su disposición un lujo como este. Las guerras y las masacres tribales, la proliferación de tropas guerrilleras o de bandas de criminales y traficantes de drogas enmascarados como combatientes por la libertad, empeñados en diezmarse unos a otros, absorbiendo y aniquilando mientras tanto el excedente de población, es decir, la mayoría de jóvenes incapaces para trabajar en casa y sin perspectivas. Esta es una de las extrañas y perversas pseudo-soluciones locales a problemas globales, a las que los recién llegados a la modernidad se ven obligados a recurrir, o por decirlo mejor, están recurriendo. Centenares de miles de personas, a veces millones, son expulsadas de sus casas, asesinadas y obligadas a tener que arreglárselas lejos de las fronteras de su país. Quizá la única industria próspera en las tierras de los recién llegados es la producción en serie de refugiados. Los productos cada vez más prolíficos de dicha industria son los que el primer ministro británico Blair proponía barrer bajo las alfombras de otros al descargarlos cerca de sus países de origen, en campamentos permanentemente temporales, para que sus problemas locales sigan siendo locales y por consiguiente arrancar de raíz cualquier intento de los recién llegados por seguir el ejemplo de los pioneros de la modernidad y buscar soluciones globales a los problemas producidos localmente. De hecho, aquello que Blair propuso era preservar el bienestar de su país a costa de agravar los problemas ya de por sí difíciles de gestionar
del excedente de población de los países limítrofes de los recién llegados, en los que inevitablemente hay una análoga producción en serie de refugiados. Aquí habla de problemas que hay, por ejemplo, en España y Marruecos, o sea que los marroquíes migran a España y se quedan ahí, pero en una situación ilegal, entonces no pueden trabajar, pero necesitan consumir, así, ¿no? Y se va a casos más extremos, por ejemplo, en África, con refugiados, ¿no? Pero yo quiero poner un ejemplo que estamos viviendo en México. Vamos, la migración la veíamos en los 90s como un fenómeno social normalizado, como pues vas en busca de nuevas experiencias, de nuevos trabajos, etc. Pero lo que trata de decirnos Zygmunt Bauman es que, por ejemplo, Honduras era una tierra para cultivar, para el ganado. Llega este capitalismo ya muy globalizado y empieza a explotar tierra. ¿Sabes qué? Voy a construir una fábrica, voy a construir una tienda, voy a construir bla, 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 bla. ¿Qué vas a hacer con toda la gente que vive ahí? Sácala, mándala para las orillas. Entonces se empieza a acumular de gente al punto que ya no caben, porque o caben las empresas o caben las personas. Pero como las empresas generan y producen y las personas no, pues las estás obligando a irse a otro lado, ¿sí? No sé, supongamos que estamos tratando de contener algo y se empieza a expandir, ¿no? Entonces vienen a México a vivir de manera ilegal, aunque la intención sea ir a Estados Unidos, pues se quedan aquí, porque está cerca de su país. Pero como están aquí de manera ilegal, pues tienen pocas probabilidades de trabajar. ¿En qué pueden trabajar? Pues en mano de obra, como albañilería, limpieza, como oficios. Pero ¿qué pasa? Hay una forma para deshacerse de estas personas, como utilizar el crimen organizado, por ejemplo, para reclutar a estas personas que están en situación de calle, y es como la única forma que tienen para conseguir recursos para mantener a su familia, ¿sí? Y se vuelve una cuestión, un problema local, ¿sí? Pero que se tiene que resolver localmente, pero que el problema es generado por una cuestión global. ¿Me explico? Bueno, por ahí va. Voy a continuar con la lectura. Anotemos también que mientras por un lado rechaza compartir el esfuerzo de eliminación y reciclaje de desechos, el rico Occidente hace de todo para estimular la producción de desperdicios, no solo de manera indirecta, desmantelando uno a uno todos los sistemas diseñados en el pasado para la profilaxis antirresiduos y eliminándolos por improductivos o económicamente inviables, sino también de manera directa, emprendiendo guerras de globalización y desestabilizando un número cada vez mayor de sociedades. En vísperas de la invasión de Irak, se pidió a la OTAN que movilizase a sus tropas para ayudar a Turquía a cerrar su frontera con Irak ante el ataque inminente. Más de un estadista de los países de la OTAN se opuso, enumerando muchas objeciones imaginativas, pero nadie mencionó públicamente que el peligro del que había que proteger a Turquía no era una invasión por parte del ejército iraquí, un ejército que habría quedado apaleado y pulverizado tras la invasión estadounidense, sino del flujo de refugiados iraquíes convertidos en gente sin hogar por la intervención estadounidense.